Estamos de vuelta ya en esta 11 en el 14, acompañando este inicio de semana. Y ahora con un tema particular, ¿o no, Rodri? Claro que sí, porque todos los días lunes nos acompaña el destacado abogado y criminólogo de la Unión Europea, don Diego Co, con los casos policiales que estremecieron al país. Don Diego, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes? Bien, este caso es muy dramático. Yo creo que a todos los que vivieron este momento o lo recuerdan, le trae alguna herida en la memoria por la tristeza de lo hecho, ¿cierto? Claro. Vamos a hablar hoy día del caso del delincuente Cupertino Andaur, que asesinó a un niño de 9 años, Zamorano Jones, y lo violó en el contexto de un robo a su casa. En un caso que tiene muchas aristas, ¿cierto? Que nos remonta a principios de los 90, estimado. Efectivamente, saludándonos nuevamente. ¿Cómo estuvo el espectador con los aguaceros? ¿Ustedes cómo estuvieron con los bien, aguaceros? bien, ¿Todo ahí. bien? ¿Todo bien? El balcón se mojó un poco, pero todo solucionable. Pero comiendo sopaipilla. Exacto, Claro. Arturo nos trajo hoy día. Sí, exquisito. Exquisitas. Bueno, este caso es la vida de un gobernante frente al clamor de un país. Vamos a ver distintas aristas, porque algo que, como dice el gran Carlos Pinto, no se esperaba que pasara, Claro. que nadie se iba a presagiar, pasó efectivamente, de un robo doméstico, de corte patrimonial, a un asesinato, y anteriormente es una violación a un niño de 9 años, donde nos damos cuenta que parte por un hecho y termina en otro totalmente inesperado, y que llenó lamentablemente la prensa roja a mediados de los años 90. Démosle un poco de contexto antes de partir, por supuesto, porque la familia Zamorano Jones es una familia Sí. de buen pasar, Sí. ¿cierto? Que vivía muy tranquilamente en el sector oriente de la capital. Este asalto, en el fondo, les cambia la vida, pero también tiene afectaciones de tipo familiar por el curso que tomaron las primeras investigaciones de la PDI, pero ahí vamos a arrancar seguramente esos aspectos en el análisis que nos haga bien. Por eso, en el caso Cupertino Andaur, en el punto número 1, el asalto a la mansión de Locurro, año 1992. Año 1992, en Vitacura, como tú bien dices, en el sector oriente de Santiago, en una gran mansión en Locurro, aprovechándose que supuestamente no habían moradores en la propiedad, entra justamente el delincuente Cupertino Andaur con una banda para lo que iniciaba como un delito patrimonial, perpetrar un delito, como digo, patrimonial, sacar alguna especie altamente valorada en dinero, pero es todo un giro dramático porque no estaba totalmente deshabitada la casa, sino tenía cuidadores, y aparece un menor de edad, Víctor Zamorano Jones, de 9 años. Se encontraba durmiendo, porque Se fue de encontraba noche. Y durmiendo ahí con los cuidadores, no con los padres. Estaba con los los hermanos cuidadores. también. No, la verdad que no No se estaban sabe. los hermanos, estaban solamente los cuidadores. Después Se dijo que quizás. se dice que quizás llega el hermano, como estamos, vamos a ver, pero lo importante es que un delito patrimonial se encuentran con este niño de 9 años. El modus operandi, el confinamiento y la violencia desatada. Ya nos damos cuenta que de un delito patrimonial se encuentra Cupertino Andaur con este niño, y ahí se desata todo. ¿Por qué? Porque se vuelve en una trama totalmente sádica. Claro, porque en el fondo entraron a robar, no entraron Sí. a cometer ni un asesinato ni una No violación. entra en eso. Solamente Exacto. una violación con asesinato, jamás. Solamente un delito patrimonial, pero Cupertino Andaur se transforma y confina a una habitación, y ahí se denomina en este caso también el terror de la habitación, donde encierra, maniatan primero a los cuidadores, Ya. y después a este niño lo encierra en la habitación. Número 3, la firma del horror, el ensañamiento y la agresión sádica. Pues bien, posteriormente a eso, saca un cuchillo, esta es la parte más escabrosa, trataremos de decirlo rápido, saca un cuchillo y, aprovechándose de sus características físicas y enfermas, evidentemente, lo agrede sexualmente muchas veces, y posteriormente lo asfixia con una almohada para después apuñalarlo y matarlo. Espantoso todo esto. Es espantoso. Horrible. Y entiendo yo, querido Diego, que él se justifica porque había consumido Vamos a droga, seguir ¿cierto? viendo esto. Primeramente, aquí nos damos cuenta que hay una gratificación en la crueldad. No, este tipo Que era un es una psicópata. cuestión Nada lo totalmente, justifica. nada lo justifica.
el pánico colectivo y el repudio transversal de la sociedad. Aquí nos damos cuenta que más allá de todo razonable y con los conocimientos científicamente afianzados, que no también científicamente afianzados, porque esto se tardó más de 4 años, del 92 al 96. Recordemos que estábamos en un sistema antiguo, inquisitivo, donde era juez y parte, investigación, etcétera, todo lo hacía el juez. Él dirigía a las policías, ya lo vimos con casos anteriores como Matute Jones, claro, que no alcanza apellido acá, donde había un ego, pero aquí igualmente se conformó un grupo de élite donde lograron atraparlo. Pero el pánico colectivo y repudio transversal, ¿por qué insisto en esto? Porque esto pasó en Locurro, en Vitacura, donde siempre nos damos cuenta que entre la sociedad chilena, que está marcado por la alta sociedad y también por estratos más humildes, de capitán a paje, como se diría, la gente quedó totalmente aterrorizada y con un pánico tremendo. ¿Por qué? Porque en el living de su casa, en su propia propiedad, una propiedad totalmente resguardada, que se supone que es un barrio seguro, pasó esto. Es tu casa también. Exacto. En el fondo, todo niño está protegido en su casa. Y un menor de edad, convengamos que siempre una historia con un niño causa mucho revuelo, es como impactante. Anteriormente ya habíamos visto la pena de muerte, el caso que hubo la semana pasada sobre los secuaces de Viña del Mar. Aquí se reactiva nuevamente esto, ¿ok? La pista forense número 5, los fluidos biológicos y las contradicciones. La presencia de trazas biológicas, fluidos y huellas que no correspondían a la dinámica de un delito patrimonial, tampoco correspondían a los cuidadores, daban solamente que fue otro delito, que tampoco estas trazas biológicas correspondían a los cómplices, sino que también hubo contradicciones. Todo indicaba a Cupertino. Claro, yo me imagino que acá en Chile en esa época los exámenes de ADN estaban en pañales todavía. Claro, no había tanta tecnología como ahora. No, claro, se podía averiguar el grupo de sangre. El grupo de sangre, efectivamente, el principio de Lockhart. Exactamente. Pero más allá de eso, ¿no? Entonces también por eso se demoró. Ahora, la pista forense, los fluidos biológicos, vamos al punto 6, por favor. La creación del grupo especial y cerco policial. Pero tengo un matiz de entrar ahí que a lo mejor tú lo vas a abordar. Si me adelanto me lo dices, pero... y esto me resuena porque ya hemos visto, por ejemplo, el caso de la desaparición de Matute Jones, donde hay errores de la policía. Sí. ¿Cierto? Y yo recuerdo bien que en este caso también, en una doble victimización importante, al principio hubo una suerte de insinuación respecto, y una investigación real, a que era probable que uno de los hermanos hubiera cometido este crimen, lo que para la familia fue casi como vivir nuevamente este drama. Es que son dos dramas al final. Se muere el hijo y mi otro hijo fue descartada, se lo digo al tiro, pero eso se discutió en la prensa, apareció en los diarios, en la radio y hubo una investigación. Efectivamente, el gran dilema que hubo en esto, que varios dilemas, pero uno de los principales, me atrevería a decir que el único gran dilema, que efectivamente Cupertino de Locurro, con sus características psicopáticas, trató de dar vuelta a través de las declaraciones que después se desecharon, por cierto, que él no había sido y que efectivamente había primero consumo de drogas, que por eso tuvo esta descontrol, esta exaltación, esta inhibición moral, digamos, tremenda. Pero también se habló del familiar, tal como tú estás diciendo. Lo que hubo dentro de la misma investigación, una doble investigación, donde que finalmente, como tú bien dices, se descarta, y por eso, que no fue el familiar, se habla de la caída, el arresto al líder de la banda. Antes de eso, la creación, el número 6, la creación del grupo especial y el cerco policial, a través de toda esta no quiero decir tendencia, sino de estas investigaciones duales, se crea este grupo de élite a través de Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, donde fueron cercando las posibilidades, fueron merodeando los lugares donde se cometían estos ilícitos, cercaron parte alrededor de la propiedad, hicieron un análisis forense y criminalístico, donde descartaron el tema de la familia y se abocan justamente a Cupertino de Locurro, donde cuando lo atrapan se dan cuenta que tenía pertenencias, tenía el arma, etc. Tenía todas las pruebas. Tengo una duda, porque tú dices que él trata de justificarse con esto, con el consumo de drogas. ¿Eso realmente sirve de algo? ¿Puede justificarte? Mira, la verdad de las cosas es que aquí
las situaciones de la conducta y eso no le corresponde determinar al victimario. La regla general desde el punto de vista criminológico que cuando tú cometes un delito tiene que haber o que sea una gota de arrepentimiento, pero tiene que ser por generación espontánea. No tiene que ser una cuestión totalmente articulada por ti. Lo que se conoce como el arrepentimiento del pillado. Del pillado. Claro, no es lo mismo. Efectivamente lo mismo y aquí quedaron empate, como se diría, lo que estaban periciando y efectivamente no sirvió de nada y se desechó. Y además siempre en toda la investigación se habla que hubo una crueldad y una frialdad tremenda y un desapego totalmente emocional donde no demostró ninguna gota de arrepentimiento y donde finalmente hay un arrepentimiento del pillado y no encontró nada mejor que culpar al consumo problemático de drogas y alcohol. De acuerdo. El comportamiento, como ya lo hablamos, plano y instrumental en el proceso. Un poco de lo mismo. El país estaba conmocionado con esto. De Arica a Punta Arenas, no lo podían creer porque, bueno, era un infanticidio, un niño de 9 años que no tenía ni arte ni parte, como te dice bien Steffi, una comuna en un lugar totalmente resguardado, pasan estos hechos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Se muestra totalmente sola esta persona. Las declaraciones de los cómplices eran totalmente contradictorias. Lo acusaron finalmente sus propios cómplices, que ellos reconocen que iban por un delito patrimonial, pero finalmente él se ensañó, violó y asesinó. Lo que da al punto 9 el juicio y la condena al perdón de fusilamiento. Porque a él lo condenaron a muerte, ¿no? Lo condenan a muerte. Pero Lo condenan a muerte. Pero el año 96, el presidente del momento, Frei Ruiz Tagle, hizo pesar la virtuosidad de la vida en este caso, su cristiandad, que él no podía mandar a matar a una persona con un beneficio, sino podía conmutar la pena. Y se acogió e indultó finalmente a Cuerpetino. Eso fue muy polémico. Me imagino. Y aparte que yo entiendo que en ese minuto el presidio perpetuo era distinto a lo que tenemos hoy día, ¿no? Efectivamente. Y ahí nos damos cuenta de que qué pasa con la retribución penal y la prevención especial en el fondo. ¿Acaso, y eso es la pregunta, acaso el sentir de un gobernante puede alterar una resolución judicial? Entonces es el debate finalmente. Desde la ética, porque él lo puede hacer legalmente. Y de hecho conocimos el caso del Chacal de Nahuel Toro, Sí. donde también se le pidió al presidente de la época, Jorge Alessandri, que conmutara la pena. Él dijo que no. que no. En este caso tenemos un presidente que, bueno, él era católico y me parece que más observante, y él dice sí, la conmuta. ¿Pero a él se lo pidieron o Claro, él solo exactamente. quiso meterse? No, o sea, la pena de muerte... Siempre pasa por una... El indulto presidencial es una facultad constitucional. Ya, O sea, es perfecto. un beneplácito del Estado, en este caso, que recae en el presidente de la República. Lo que pasa es que él, cuando ya estaba listo el paredón de fusilamiento, él dice no. No quiero. Lo cambiamos por... Lo cambiamos se conmuta la pena a presidio perpetuo. Entonces, este caso es muy emblemático dentro del punto de vista criminológico y criminal, porque ¿acaso estamos frente a un ojo por ojo? ¿Hay una redención realmente? El clamor popular, los medios de comunicación, los tribunales sobre todo, ya habían definido que tenía que ser la pena de muerte. Claro. Además que él no mostraba arrepentimiento. Y entiendo que no lo mostró nunca, ¿no? Nunca mostró arrepentimiento de nada. Entonces, nos damos cuenta que ¿acaso cómo opera Chile? A través de hacer caso a los medios, a través de hacer caso de la justicia, a quien le corresponde, pero ¿cómo se entiende la justicia? ¿En el caso un ojo por ojo o hacer vivir esta crueldad que cometió un delito, tiene que pagar por lo mismo? ¿Qué opinaba la familia en Sí, ese qué minuto? importante. ¿Estaba de acuerdo con la conmutación? Bueno, la verdad de las cosas es que esto se demoró mucho porque finalmente la pena de muerte tiene que ser ratificada por Claro. en ese entonces por la Corte Suprema de Justicia, que no constituye instancia para nada. Pero esto se demoró porque la familia lo que quería en el fondo era que lo mataran, que lo fusilaran, y ahí estuvo la demora en todo este proceso, partiendo de que estaba un principio inquisitivo en ese momento. Es una historia tremenda, por supuesto, y que acaba con Cupertino Undur, afortunadamente, dentro de todo, falleciendo en la cárcel, ¿no? Falleciendo en la cárcel el año 2020. Entonces, Hace poco. Entonces, la reflexión es, ¿existe la posibilidad real de redención? Es complejo. Porque, por ejemplo, tenemos el otro caso del Chacal de Nahuel Toro. También cometió un crimen atroz, mató a una familia completa. Claro.
pero después él abrazó una religión, estudió, aprendió a leer, a escribir, a hacer artesanía, y era otra persona. Y por ejemplo, y el dolor de la víctima, No, ¿cómo sí, se sí, compatibiliza de las es víctimas un y los debate. familiares Es un debate frente abierto. al deber ético de un presidente de la República? Es que es tremenda responsabilidad en ese momento, porque por último, como presidente, si no estás a favor de la pena de muerte, es algo que uno puede abarcar, pero abarcarlo y tener que decidirlo justo dentro de un caso, es que, claro, porque ahí jugáis también con la emocionalidad de la familia y de todo un país al Y final. aparte, aquí se habló mucho, bueno, hasta el día de hoy, de los derechos humanos, que ojo, los derechos humanos creen que es un patrimonio justamente de la izquierda, y la verdad que no, los derechos humanos Corren para todos, es todos un tenemos tema derechos humanos. universal, que cuando Sí. uno habla de derechos humanos habla de dignidad. Pero cuando hablamos de dignidad, ¿de qué estamos hablando? Sueldo digno, casa digna, trabajo digno, ¿acaso existe un delincuente digno? ¿Qué es la dignidad? ¿Ah? Es que cuando tú cometes un crimen tan atroz, yo creo que el debate está abierto respecto a si hay redención, si el arrepentimiento tiene un valor y si también un presidente de la República que está de paso por la moneda Claro. puede tomar una decisión que en el fondo, en este caso, hizo que el Estado invirtiera recursos en la mantención de Cupertino Andaur desde el año 92 Dos. hasta el 2020, ¿o no? Claro, Es efectivamente. un debate, o sea, yo estoy colocando los elementos sobre la mesa porque tampoco tengo la Por otro lado, yo respuesta. te podría decir como el diablo, pero también está pagando. Exacto, pero está pagando, ¿cierto? Claro, y porque hay si- gente que cree que es peor y que si- mueran. Y si lo hubieran matado, el tipo ya se va y chao. Claro. Y sería ¿Cierto? ojo por ojo y la Claro. retribución. Por Bueno, eso, mi hijo, mi sobrino, mi nieto, mi vecino, quien sea, es un niño que le quitaron la vida. Lo violaron Claro. realmente, lo quitaron sexualmente y lo mataron. Bueno, y a este tipo le conmutan la pena. Entonces ahí está. Claro, porque qué en el mensaje fondo, entrego también el a la deba- gente. El debate abierto en esta retribución. Hasta el día de hoy, estamos hablando Sí. ahora del 2026 y el debate sobre la facultad del indulto presidencial sigue en cuestionamiento. Sí, cuestionamiento, digamos que el tema del indulto sin cuestionamiento y también el tema de la pena de muerte no está cuestionada, pero solamente está en el Código de Justicia Militar, pero también con delitos atroces que han pasado la gente y la opinión pública y el Claro, clamor popular, claro, claro. ¿por qué no vuelve? Pero bueno, nosotros Claro. firmamos el Tratado de Costa Rica, ¿cierto? Sí. Que hace que sea más complejo, que en el sistema penal se vuelva la pena de muerte. Y es un debate, insisto, cada cual tendrá sus razones. Evidentemente, cuando más cercano uno está al delito, más lo conmueve desde lo emocional. Obvio. Tiene opiniones que pueden ser un poco más variables frente a esto. Pero también no podría ser tal debate, más allá del crimen, el Estado o el Poder Judicial tiene la facultad de quitarle la vida a alguien. Es que ese es el otro tema. elemento más. Porque ahí está el tema, porque finalmente nosotros ya sabemos y el espectador, los telenautas saben los hechos. Año 92, lo ocurro, casa de gente muy adinerada, entra este tipo y un delito patrimonial, terminan matando y violando. Esos son los hechos. Pero después nos damos cuenta, como bien ustedes ya saben y comentan también, que hay un giro en esto, donde finalmente, bueno, estaba listo para el paro de fusilamiento y se indulta. Entonces ahí el debate se abre en cuanto a esta mirada criminológica humanitaria, si corresponde o no corresponde. ¿Te das cuenta? No, porque también hay otros criminales, no es que la cárcel no es para él. Hay otra tendencia que dice, no, la cárcel es para la gente pobre, no, la cárcel no es para él, para el rico, no es la, etcétera. Entonces hay un montón de debates jurídicos penales que están en juego frente a estos temas y la sanción finalmente, porque la sanción es la moral y la conciencia, entonces finalmente la opinión la tendrá el espectador. Tremendo caso que nos ha traído hoy día el abogado y criminólogo Diego Co. ¿Cuál es la información de Diego para todos los que quieran contactarlo, para hacerle consultas, evaluar casos? Porque él, la materia tuya abarca el más amplio espectro de la justicia. Totalmente. Ahí está. Así es. Pueden contactarlo a abogadoco@gmail.com. Azul profundo. Azul profundo, una linda etiqueta elegante, tal como nuestro panelista y abogado Diego Coan, a quien despedimos con este aplauso. Hasta la Gracias, próxima Diego. semana. De Se todas vienen maneras, cositas como esa con un caso importante de conversión pública. Muy bien, nos vamos al corte y ya volvemos con más once.